Buenas tardes, a nosotros nos tocó exponer el tema del género Enterococcus. Somos el equipo 2. Los temas que se van a abordar van a ser los siguientes, que son características microbiológicas, especies relevantes clínicas, métodos de identificación y mecanismos de virulencia. Como introducción tenemos que el género Enterococcus comprende lo que son las bacterias gram positivas. Algunas especies como Enterococcus fecalis y Enterococcus lactam tienen una gran relevancia clínica por su capacidad de causar infecciones oportunistas como endocarditis, infecciones urinarias, sepsis y heridas quirúrgicas, especialmente en aquellos pacientes que están hospitalizados o inmunocomprometidos. Esta especie es conocida por su resistencia intrínseca a varios antibióticos y su habilidad para adquirir genes de resistencia, incluyendo la resistencia a vancomicina, lo que presenta un importante desafío en lo que es la salud pública. Características microbiológicas. El género Enterococcus está compuesto por lo que son bacterias gram positivas. Estas van a formar parte de lo que es la microbiota intestinal normal de los humanos y animales. Normalmente son comensales, sin embargo, en condiciones específicas pueden llegar a actuar como un patógeno oportunista, especialmente en lo que son ambientes hospitalarios, que se asocian a infecciones resistentes a antibióticos. Y bueno, pues son de gran importancia en lo que es la microbiología clínica debido a la emergencia de cepas resistentes a la vancomicina. Y bueno, en la imagen podemos ver lo que es una observación de microscopio por medio de tinción de gramo. En cuanto a su taxonomía, pues son del dominio Bacteria, filo Firmicutes, clase Bacilli, orden Lactobacillales, familia Enterococcaceae y género Enterococcus. Entre algunas especies relevantes, pues tenemos lo que es el Enterococcus fecalis, Enterococcus facleum, Enterococcus durans, Enterococcus gallinarum, entre algunos otros. En cuanto a su morfología, pues tienen forma de cocos ovoides que se pueden disponer en pares que son los diplococos o cadenas cortas. Tienen un tamaño entre 0.6 y 2 micrómetros de diámetro. Son gram positivos con una pared celular rica en peptidoglucano y ácidos teicoicos. Esporas no forman esporas, sin embargo son muy resistentes a condiciones adversas. Usualmente tienen una cápsula ausente, aunque algún tipo de cepas producen polisacáridos extracelulares que van a favorecer la formación del biofilm, protegiéndolos frente a respuesta inmune y antibióticos. Y bueno, su pared celular está compuesta por lipoteicoicos y proteínas de superficie que van a facilitar la adhesión a tejidos y materiales médicos. Ahora pasamos a lo que son los factores de virulencia. Los enterococos poseen mecanismos que les van a permitir lo que es adherirse, invadir tejidos, formar biofilms y evadir la respuesta inmune. Algunos de estos factores de virulencia son los siguientes, que son las adhesinas. Estos, pues su función principal va a ser la adherencia a células epiteliales, válvulas cardíacas y a dispositivos médicos. Formación del biofilm, que es una protección frente a fagocitosis y antibióticos. Gelatinasa, que va a degradar lo que es el colágeno y proteínas del huésped, facilitando la invasión tisular. La citolicina, que va a provocar lo que es la hemolicina, que destruye eritrocitos y células inmunes. Proteínas de superficie van a facilitar lo que es la colonización de tejidos y prótesis. Y resistencia antimicrobiana, que tiene tanto intrínseca como adquirida, destacando resistencia a glicopéptidos.
Bueno, vamos a empezar explicando las especies de relevancia clínica. Tenemos como primer punto Enterococcus fecalis. Esta va a ser una bacteria de tipo coco gram positiva, comensal, que va a habitar el tracto gastrointestinal de humanos y de otros mamíferos. Esta puede causar infecciones comprometidas en humanos, especialmente en ambientes de hospital. Esto cuando causa una disbiosis y, como ya lo habíamos mencionado, pacientes comprometidos o con un tratamiento en el que ya tenga sus defensas bajas. Vamos a tener que van a crecer en cloruro de sodio al 6.5%, en bilis y es resistente a 10 y a 45 grados. Vamos a tener como característica colonias grises blancas que pueden ser alfa, beta o gamma hemólisis. Su hábitat va a ser la microbiota intestinal y oral de humanos. También está presente en el intestino de otros animales. En modo de transmisión va a ser por la migración desde el intestino hasta las vías urinarias, sangre o heridas de las enfermedades que va a causar van a ser infecciones urinarias, endocarditis, bacteriemias, septicemias, infecciones intraabdominales y heridas quirúrgicas. Cabe mencionar que esta Enterococcus fecalis va a ser la más común en infecciones humanas. En resistencia tenemos que es menos resistente que Enterococcus faecium, pero puede adquirir una resistencia a vancomicina. Como segunda especie de relevancia clínica tenemos Enterococcus faecium. Esta es una especie igualmente intestinal que se ha convertido en un patógeno hospitalario de gran relevancia en los últimos años y es destacado por una resistencia antimicrobiana múltiple, en especial a la ampicilina y la vancomicina. Este, este va a habitar en el intestino humano y en un ambiente intrahospitalario. Tenemos que como morfología y crecimiento son cocos gram positivos, catalasa negativo, anaerobio facultativo y va a crecer en cloruro de sodio al 6.5% en bilis y es resistente a 10 y a 45 grados. Las colonias van a verse grises, blancas y usualmente son gamma hemolíticas. El ambiente es la microbiota humana y en animales y en equipos médicos y en manos del personal. Su modo de transmisión va a ser nosocomial, en contacto directo con el personal de salud, el instrumental médico también contaminado y las áreas que estén contaminadas. Las enfermedades que va a causar van a ser enfermedades de urinarias, endocarditis infecciosa, bacteriemias, septicemias, infecciones intraabdominales. Como ya lo había mencionado, infecciones de piel y tejidos blandos. Va a destacar por una resistencia antimicrobiana a la ampicilina y a la vancomicina. Y eso es lo que más la caracteriza. Va a ser intrínseca a cefalosporinas y a bajas dosis de amigoglucósidos. Como tercera especie relevante tenemos a Enterococcus gallinarum. Este Enterococcus gallinarum es una especie de enterococos identificada entre aislamientos multiresistentes. Es frecuente en la cadena de producción alimentaria. Tenemos como morfología y crecimiento que Enterococcus gallinarum es un coco gram positivo, catalasa negativo, anaerobio facultativo y tiene como característica colonias grises y blancas y es gamma hemolítico y crece en cloruro de sodio al 6.5% y bilis. Su hábitat es en el intestino de humanos y aves. También podemos decir que es de menos importancia clínica, pero no tanto olvidarla, pero es de menos frecuencia, es oportunista y tenemos que el modo de transmisión es endógeno desde el intestino, también se puede transmitir en los hospitales. Tenemos que como enfermedades que causan son las bacteriemias, peritonitis en pacientes con dispositivos o inmunocomprometidos.
Tenemos resistencia intrínseca de bajo nivel a la vancomicina, a diferencia de los otros por dos otra parte, tenemos a Enterococcus caselipsavus. Este enterococo va a ser como morfología un gran positivo, catalasa negativo, anaerobo facultativo, tiene colonias amarillentas características, va a tener una gamma hemólisis, va a crecer en cloruro de sodio al 6.5% y en bilis. Su hábitat es en el intestino humano y también están presentes en agua, suelos y plantas. Su modo de transmisión principalmente es endógeno, que esto quiere decir que va desde la microbiota intestinal. En entornos hospitalarios puede transmitirse por contacto con superficies o instrumental contaminado. Las enfermedades que puede causar son bacteriemia en pacientes hospitalizados, infecciones intraabdominales, ocasionalmente también puede causar infecciones urinarias o de heridas. Como resistencia antimicrobiana tenemos que es resistente intrínseca de bajo nivel a vancomicina debido al gen BAC-C, generalmente sensible a otros antibióticos en comparación con Enterococcus faecium. Y tenemos de igual forma Enterococcus raffinus. Esta es una especie infrecuente, pero con un potencial clínico en pacientes debilitados. Se reconoce por su capacidad de fermentar la rafinosa y aunque suele ser más sensible a antibióticos que otras especies ya antes mencionadas, su identificación es importante en casos de bacteriemia o enfermedades urinarias complicadas. Tenemos como morfología y crecimiento que es un gram positivo, catalasa negativo, anaerobio facultativo y podemos ver que son colonias grises o blancas, usualmente gamma hemolíticas. Son capaces de crecer en medios con cloruro de sodio al 6.5%, bilis y en un rango amplio de temperatura. Fermenta la rafinosa antes mencionada, que es un azúcar trisacárido, lo cual le da su nombre y lo diferencia de otras especies. Su hábitat es que forma parte de la microbiota intestinal humana y animal. Puede encontrarse también en alimentos y aguas contaminadas. Su modo de transmisión es endógeno, o sea que pasa del intestino a sitios estériles como las vías urinarias, sangre o cavidad abdominal. También puede ser por transmisión nosocomial, que es poco frecuente, pero puede transmitirse en hospitales en pacientes con inmunosupresión o con algún dispositivo médico. Las enfermedades que pueden causar son bacteriemia y sepsis en pacientes hospitalizados, infecciones urinarias. En caso de abscesos intraabdominales también puede encontrarse. Son raros y puede causar endocarditis y se considera un patógeno oportunista de baja frecuencia. Tiene una resistencia antimicrobiana, generalmente más sensible que Enterococcus faecium, y puede mostrar resistencia adquirida a aminoglucósidos, macrolidos o fluoroquinolonas. En algunos reportes clínicos se ha descrito que se ha encontrado resistencia intermedia a como método de identificación tenemos aunque no es tan común como en línea la tinción de Gram, que estas vamos a observar al microscopio, unos cocos Gram positivos, y después tenemos la catalasa, que va a ser catalasa negativa, a diferencia de Staphylococcus. También tenemos como otra prueba los caldos BHI, que estos van a estar, van a tener una infusión de cerebro y corazón, que va a ser una fuente de nitrógeno, un cloruro de sodio, que va a ser y servir como balance osmótico, glucosa, que va a ser la fuente de carbono, y fosfato dipotásico, que va a actuar como buffer. Este medio nos va a indicar que una turbidez va a indicar crecimiento, lo cual va a ser indicio de una presencia del microorganismo. Si no hay turbidez en el medio, significa que no hay crecimiento, por lo tanto es negativo. También vamos a tener placa Garbilis esqualina. Esta nos va a indicar que la bacteria hidroliza la escualina.
La bilis va a inhibir el crecimiento bacteriano de los gram negativos y también vamos a tener que la escualina es un sustrato que las bacterias van a poder hidrolizar si estos están presentes. También vamos a encontrar el citrato férrico, que esta con la escualina va a reaccionar con el compuesto del medio y va a formar un complejo de hierro, lo cual se va a tornar oscuro, como en la imagen que aparece en pantalla. Y bueno, esto va a significar que la bacteria hidroliza la escualina y va a tolerar la bilis. También tenemos que una prueba de sensibilidad a los antibióticos, como ya habíamos mencionado, muchos de ellos tienen resistencia a la vancomicina y ampicilina y bacitramicina. Y bueno, tendríamos que hacer una prueba de sensibilidad con unos sensidiscos, incubarlo y ver cómo reaccionan ante ellos. También vamos a tener que, si lo sembramos en un medio de agar sangre, vamos a ver colonias grises y blancas, una hemólisis que puede ser alfa, beta o gamma, van a presentar en algunos casos, y también vamos a tener que va a haber crecimiento en cloruro de sodio al 6.5%, y va a ser positivo ya que resisten y van a crecer en soluciones salinas, y también van a tolerar muy bien la temperatura y van a poder tener una capacidad de crecer en un rango amplio. Bueno, a continuación les voy a explicar el mecanismo de cómo Enterococcus fecalis invade y se adhiere y evade al huésped para reproducirse. Bueno, Enterococcus fecalis, como ya habíamos dicho, es un coco gram positivo, catalasa negativo y anaerobo facultativo, que forma parte de la microbiota intestinal humana, pero en condiciones oportunistas puede causar infecciones como endocarditis, infecciones urinarias, intraabdominales y bacteriemias. Su mecanismo de patogenicidad se va a basar en varios factores que le van a permitir adherirse, invadir, resistir y evadir al huésped y a los antimicrobianos. Como primer punto tenemos la adhesión y colonización. Enterococcus fecalis va a producir proteínas de superficie llamadas adhesinas, como la ACE y SP, que van a facilitar la unión al colágeno, fibronectina y células epiteliales. Esta también va a causar y va a formar biopelículas en tejidos y dispositivos médicos como catéteres, válvulas cardíacas, lo que va a conferirle una resistencia frente al sistema inmune y algunos antibióticos. Como segundo punto tenemos la invasión y persistencia. También va a producir gelatinasa y serinproteasa, que son enzimas que van a degradar el tejido y van a facilitar su diseminación. Como tercer punto tenemos la evasión del sistema inmune. La evasión va a ser por una cápsula polisacárida que le va a ayudar a resistir a la fagocitosis, lo que le va a dar una capacidad para sobrevivir dentro de los macrófagos y le va a permitir diseminarse en el huésped. También tenemos como cuarto punto la resistencia intrínseca y adquirida, que esta va a ser una resistencia a muchos antibióticos beta-lactámicos y aminoglucósidos a bajas concentraciones. Puede adquirir genes de resistencia como la BAN-A, BAN-B, que le va a conferir una resistencia a la vancomicina y en algunos casos también a la ampicilina. También tenemos que va a tener unas bombas de flujo y enzimas inactivadoras de estos antibióticos, lo cual va a aumentar la dificultad y el efecto terapéutico de estos. Como quinto punto vamos a tener la producción de factores de daño. Enterococcus fecalis va a producir citolicinas, que es una toxina que destruye las células eucarióticas y bacterias competidoras. Estas también, bueno, Enterococcus fecalis también va a generar superóxido y radicales libres, que estos van a hacer que se lesione el epitelio y van a favorecer la inflamación, y pues por ende van a llegar células del sistema inmune, pero
como ya habíamos mencionado, va a tener una capa polisacárida, pues esto les va a ayudar a que si estos son fagocitados por un macrófago, pues no, no les cause daño. Y es muy importante mencionar la formación de la biopelícula, que esta le va a conferir una resistencia en especial. Y es importante decir que en condiciones de un individuo sano, Enterococcus fecalis no causaría daño, pero en caso de disbiosis o en pacientes comprometidos, Enterococcus fecalis podría ser un patógeno altamente de alta preocupación y de mucho vigilancia, ya que no solamente se encuentra en nuestro Bueno, organismo, ahora sino vamos a pasar a también lo en que es el cuadro clínico de diferentes la zonas especie relevante, que es y Enterococcus materiales faecalis. quirúrgicos y Aquí, médicos bueno, va a que afectar a pueden aquellos facilitar pacientes su que tránsito. tienen un desequilibrio o su sistema inmune comprometido. Puede llegar a causar lo que son infecciones graves, especialmente, como ya se mencionó, en ámbitos hospitalarios. Y bueno, pues el cuadro clínico va a depender del sitio de infección donde se encuentre esta cepa. Empezamos por lo que son vías urinarias. Cuando hay infecciones en vías urinarias, pues el cuadro clínico que va a presentar es disuria, que es el dolor al orinar, la poliquiuria, que es orinar con frecuencia, dolor suprapúbico, hematuria, que es lo que es ver sangre en la orina. En algunos casos graves, como pielonefritis, lo que va a causar fiebre alta y dolor lumbar. Y bueno, este tipo de infecciones causadas por esta especie va a ser común en pacientes con sondas urinarias o anomalías anatómicas. Principalmente, bueno, por ejemplo, en pacientes con sondas urinarias, si no se tiene la higiene y el cuidado al momento de colocar la sonda, pues esto se puede llegar a infectar por esta especie. Bueno, de ahí pasamos a lo que es puede causar también endocarditis infecciosa. Aquí los síntomas que se van a presentar es que se va a ver fiebre persistente, un soplo cardíaco nuevo o cambiante, fatiga y malestar general, presencia de petequías en la piel y mucosas, nódulos de Osler y manchas de Janeway. Y bueno, pues los nódulos de Osler van a ser pequeñas lesiones cutáneas dolorosas que van a aparecer en lo que son las yemas de los dedos, de manos y pies. Y bueno, pues este es uno de los signos más característicos de esta enfermedad. Y bueno, lo que son las manchas de Janeway van a ser manifestaciones, son como lesiones, lo que son manchas como son planas, indoloras, rojas o un azul rojizo, y se va a presentar en lo que son las manos y las plantas de los pies. De igual forma en las personas que tengan esta enfermedad. Y bueno, tienen un riesgo elevado de complicaciones y alta mortalidad si no se da un tratamiento si no se da un tratamiento. Y bueno, pues la otra que tenemos es lo que es la bacterinemia o sepsis. Aquí pues los síntomas que se van a dar va a ser fiebre alta y persistente, hipotensión, taquicardia y taquipnea, alteración del estado de conciencia y ya en casos muy graves va a ser el shock séptico. Y bueno, de ahí pasamos a lo que son infecciones intraabdominales. Aquí lo que va a suceder es que va a haber un dolor abdominal localizado, se va a ver fiebre y malestar general en el paciente, sensibilidad a la palpación, náuseas y vómitos. Y bueno, comúnmente en perforaciones intestinales y cirugías abdominales o apendicitis complicada es cuando se llega a lo que es infectar por lo que es Enterococcus fecalis. Y por último pasamos a lo que son infecciones de heridas y tejidos blandos. Aquí algunos de los síntomas van a ser los siguientes. Vamos a ver lo que es un eritema, que es el enrojecimiento de la piel, secundaria inflamación. Aquí lo que va a pasar es que suele deberse a la acumulación de células del sistema inmune y sustancias químicas que esas mismas células van a segregar. También se va a ver un aumento de la temperatura local
dolor e inflamación, secreción purulenta, retraso en la cicatrización. Y bueno, pues este tipo de infecciones por enterococos fecales son frecuentes en cuanto hay heridas quirúrgicas y úlceras por presión. En sí, pues estos son los cuadros clínicos que puede causar enterococos fecalis en diferentes tipos de infecciones que un paciente ya puede llegar a tener o que incluso se pueden dar después de una operación y una mala higiene por parte de las personas o del personal de salud que no tenga cuidado con este tipo de instrumentos quirúrgicos o instrumentos que se utilicen para cuidar a los pacientes.